Totalmente vestida de negro, con la mirada perdida frente a un féretro de madera se encontraba Roberta. Sentía los ojos y la nariz cansados de tanto llorar, mientras sus oídos apenas escuchaban los monótonos y tristes lamentos de la sala de velación. Frente a ella se encontraba su amada madre, la mujer más cariñosa que sus ojos tuvieron el placer de contemplar. La mamá de Roberta falleció a los 77 años, apenas 11 meses después que el también adorado padre de Roberta. Ella era la hija más chica de la familia y por lo cual fue la más apegada a ambos padres. El dolor de Roberta era abrumador. Todos los presentes, incluido su esposa e hija de 6 años, lamentaban profundamente la pérdida de los abuelos. Sin embargo, el sufrimiento de cualquiera de los presentes palidecía ante el desgarrador dolor de Roberta, quien pasaba de momentos en los que caía en llanto y gritos desgarradores, de los que únicamente se alcanzaba a entender un lamento que exclamaba: «Señor, llévame a mí en su lugar», a momentos en los que parecía perderse en su interior, con una mirada perdida y sin responder a quienes la rodeaban. A pesar de estas reacciones tan alarmantes, todos sus seres queridos y familiares le demostraban comprensión y compasión, pues entendían el gran amor que les tuvo mientras estaban en vida, por lo que simplemente la consolaban y le prestaban un hombro para llorar y desahogarse cada que podía. La tristeza de Roberta no disminuyó en los días y semanas siguientes al sepelio de su madre. No quería hacer absolutamente nada, más que pasar el día entero en cama. Muchos allegados trataban de visitarla para animarla, sin embargo, ella los evitaba a toda costa, pues no quería saber nada de nadie. Apenas si encontraba tiempo para cubrir algunas necesidades de Sandra, su pequeña de 6 años. Su esposo se encargaba en todo lo que podía de la niña, pues comprendía la difícil situación de su mujer. A una semana de la pérdida de su madre, Roberta fue llevada por su marido a una consulta psicológica prácticamente a la fuerza. El terapeuta le explicó a ambos que la reacción emocional de ella era totalmente normal después de una pérdida de esa magnitud, pero aún así se ofreció a prestar sus servicios para acompañarla en su proceso de duelo. A pesar de la buena voluntad del terapeuta, la dolida mujer no regresó al consultorio, pues sus oídos escucharon todo lo que necesitaba, a alguien que entendiera que su dolor era normal y comprensible, por lo que decidió seguir ella sola, pues consideraba que nadie podría ayudarla a superar una pérdida así, pues eso era imposible, y lo único que hacía era lamentarse por no tener a sus padres y repetía una y otra vez: «Señor, me hubieras llevado a mí en lugar de a ellos». Pasaron 4 meses, 6, 8 y Roberta seguía igual. Todos sus hermanos, aún con gran dolor en el corazón, retomaron sus vidas, el cuidado de sus hijos e incluso sus actividades de esparcimiento, como salir de vacaciones familiares o realizar reuniones con amigos. Pero Roberta no dejaba de lamentarse, no le interesaba ni siquiera su cuidado personal. Muchas veces ni siquiera tenía tiempo para su hija, en gran parte porque sabía que su esposo se encargaba de la pequeña. De hecho, encontraba ofensivo que todas las personas que se decían amar a sus padres ahora actuaran como si nada hubiese pasado. Por esa misma razón, cualquiera que llegaba a ofrecerle ayuda, recordándole que debía seguir con su vida por el bien de su hija y de ella misma, no hacía más que endurecer la convicción de Roberta de que hacer tal cosa era una forma de no respetar a sus padres, como si eso significara olvidarse de ellos, por lo que sus ganas de vivir no hacían más que disminuir con cada intento que los demás hacían por animarla. Sandrita también estaba cada vez más triste, pero por una razón totalmente diferente a la de su madre. Extrañaba con todo el corazón a su abuelita, pero extrañaba aún más a su mamá. Pero la tristeza no era la única emoción que invadía y oscurecía el sentir de la niña. Ver y escuchar a su madre sufrir tanto hacía que el miedo se apoderara de Sandra. «Yo no quiero que mi mami se muera», pensaba Sandrita. «Cuando sea grande, no quiero sufrir como está sufriendo mi mamá ahora».
El miedo que crecía y crecía en el corazón de la pequeña llegó a un punto crítico una noche en la que llorando invadió el cuarto de Roberta, el cual aún después de varios meses seguía siendo un santuario de tristeza. «No quiero que te mueras, mami. Yo me voy a morir primero. Prométeme que yo me voy a morir primero, por favor». Esas palabras de su hija aterraron a Roberta. «No digas eso, hija, claro que no. Además, tú eres muy joven y tienes mucho por qué vivir. Aparte, yo no podría soportar perderte. Eso sería peor que la muerte para mí». Esas palabras salieron de la boca de la madre con un poco de miedo y tristeza, pero sobre todo con mucho amor hacia su hija, esperando que Sandrita entendiera lo importante que era para su vida, así como lo mucho que la amaba su mamá. «Eres una egoísta», gritó la niña mientras botaban lágrimas y hacía pucheros. «Eres mala, mamá. ¿Quieres que yo me quede a sufrir aquí mientras tú estás en el cielo feliz con Diosito como me dijeron ustedes que estaba, abuelita? Eres egoísta, mamá». Sandra salió del cuarto muy enojada, dejando a su madre paralizada y pensando cómo puede decirle que es egoísta si lo único que hizo había sido recalcarle lo importante que era para ella. Sin embargo, justo en ese momento, Roberta se imaginó lo que hubiese pasado si se le hubiese concedido el deseo que había estado repitiendo por más de 8 meses, ese en el que pedía que se la llevaran a ella en lugar de a sus padres, y se dio cuenta de lo devastados que estarían si las cosas hubiesen sido así. Roberta pensó que no soportaría la idea de que sus padres sufrieran lo que ella estaba sufriendo en estos momentos. Entendió las palabras de su hija y por primera vez dio gracias porque fuese ella quien estuviese pasando por estos momentos amargos y no sus padres, pues si hay algo que duele más que el sufrimiento propio, es el sufrimiento de tus seres queridos. Por primera vez en mucho tiempo, Roberta tuvo deseos de levantarse de esa cama. Con tranquilidad y amor, se acercó a su pequeña y le dijo: «Perdóname, mi amor, por no haber entendido lo que me querías decir hace rato. Ahora comprendo que no quieres sufrir todo lo que yo he estado sufriendo por la muerte de tu abuelita. Sin embargo, la muerte es parte de la vida, y los que nos quedamos somos los que sufrimos por los que se van. Pero uno no puede decidir irse antes o después, y aunque yo fui la que me quedé y extraño mucho a mi mamá, porque la quise y siempre la querré con todo mi corazón, agradezco que no sea ella la que se quede a sufrir, aunque para ello yo sea la que tenga que estar triste en estos momentos». Sandrita miraba fijamente a su madre, confundida, pues de los ojos de su mamá brotaban lágrimas, pero en su boca había una sonrisa de tranquilidad y paz. «Pero yo me quiero ir primero, mami. Te quiero mucho y no quiero perderte nunca, nunca». «Escúchame, Sandrita», dijo Roberta mientras acogía a su hija entre sus brazos como cuando era una bebé. «Nadie sabe cuándo nos vamos a ir ni quién se va a ir primero. Lo que sí sé es que si yo me voy primero, el mejor regalo y la más grande muestra de amor que me puedes dar es ser feliz, disfrutar a todas las personas que te aman y dar y recibir mucho amor, porque la muerte no es bonita, pero es un recordatorio para disfrutar mientras nos tenemos la una a la otra». La niña se quedó pensativa. No captó por completo en ese momento lo que su madre le intentaba comunicar, pero aún así fue la base para que con los años fuera construyendo una visión más sana sobre la vida y la muerte. Por su parte, Roberta sintió por un momento como si todas esas palabras que le decía a su niña, su madre se las estuviera diciendo a ella. Este fue el primer paso para que Roberta aceptara su dolorosa pérdida. No le dejó de doler, pero ahora, en lugar de enfocarse en el dolor, se enfocaba en la bendición de haber tenido esos padres maravillosos, en la bendición de tener a su familia y en darles el mejor regalo posible a sus padres: vivir la vida al máximo. Descubrió el secreto de Navidad que pocos conocen. Kenneth Pliego era un hombre con una vida privilegiada, envidiable, perfecta, o por lo menos así parecía.
Era un empresario admirable y respetable debido a su gran fortuna y poder. Su esposa, Jade del Valle, se caracterizaba por su belleza, por sus obras de caridad y por su buen gusto. Su hijo Alfredo era el orgullo de la familia, un estudiante universitario de 20 años, bien parecido y popular, capaz de equilibrar sus estudios en la universidad más prestigiosa del país con su intensa vida social. Su hija menor, Liliana, tenía 9 años, era dulce, estudiosa y respetuosa. Cualquiera querría tener la vida y familia de Kenneth, ¿cierto? Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección se escondían oscuros secretos. La fortuna de Kenneth era en gran parte el resultado de continuas estafas, engaños, negocios turbios y de aprovecharse de cuanta persona era lo suficientemente ingenua como para confiar en él. Durante muchos años, su esposa sufrió el abandono de su marido, para quien no era más que un trofeo para presumir. Jade terminó refugiándose en sus finos vinos y sus jóvenes amantes, vicios que solía disfrazar de reuniones de caridad. Era lo único que hacía tolerable mantener esa falsa perfección. El joven Arturo sobornaba a cuanto profesor podía, pues su preparación profesional era la menor de sus preocupaciones. Las sustancias, las bajas pasiones y las banalidades eran el único analgésico para la pestilente perfección superficial que desde niño se le había impuesto. Liliana encontró en el estudio y en las amistades con los empleados domésticos un refugio para escapar de las continuas desaprobaciones y rechazos que sufría por parte de su familia por no ser físicamente perfecta como su madre o por rehusarse a presumir de su posición social como su padre y hermano. Navidad y Nochebuena siempre habían sido fechas muy curiosas para la familia Pliego del Valle, pues estaban llenas de lujo, de las mejores comidas, de reuniones con personas importantes, viajes, en fin, todo lo que el dinero podía comprar. Pero a la par eran fechas tan vacías y desagradables, el padre ansioso por volver al trabajo y molesto por los gastos, la madre y el hijo ansiosos por ir cada uno con sus respectivos amiguitos y la hija harta de las críticas hacia su apariencia. A pesar de todo, la víspera de Navidad de ese año fue la más dolorosa que ningún miembro de la familia Pliego del Valle hubiese vivido jamás. Pero como la mayoría de tragedias, esta no se gestó de un día para otro, sino que fue la consecuencia de una serie de acciones y omisiones. Podría decirse que esa tragedia empezó el 21 de junio, Kenneth celebraba en una lujosa fiesta el inicio de uno de sus proyectos más ambiciosos, la compra junto a 2 de sus socios y amigos más cercanos de una gigantesca comercializadora transnacional. Sin embargo, un mes después surgió un pequeño inconveniente. Uno de sus socios no presentó en tiempo y forma los permisos necesarios para el correcto funcionamiento de la comercializadora. Esa fue la primera ficha que desató una reacción en cadena de problemas y errores, que poco a poco los fueron arrebatando de sus lujos y privilegios. Ya para diciembre de ese año, Kenneth y su familia lo habían perdido todo en manos de estafadores más astutos que él. Sus socios lo traicionaron y sus amigos y familiares lo abandonaron. Nadie quería asociarse con una familia de tan mala reputación y sobre todo sin dinero, sin ningún beneficio que sacar de una amistad con ellos. El padre Luis fue la única persona de su antigua vida de lujo que no le dio la espalda. Un párroco que conocía a la familia desde que Kenneth era un niño mimado. Dentro de sus posibilidades, ese hombre estaba ahí, apoyando y tratando de darles alivio espiritual. Los Pliego del Valle perdieron negocios y propiedades. Nadie se atrevía a invertir en las empresas que Kenneth intentaba iniciar o salvar, y por primera vez en su vida se vieron forzados a vivir una realidad de trabajo, esfuerzo y carencia, realidad para la cual ninguno estaba preparado. Desde junio hasta diciembre, cada miembro de la familia perdió todas aquellas cosas que les brindaban la ilusión de perfección, así como los vicios que les impedían darse cuenta de lo infeliz que realmente eran, y no les quedó más opción que hacer frente a su realidad, en la que cada migaja de pan se tenía que ganar. El 21 de diciembre fue la gota que derramó el vaso. Muy temprano por la mañana llegó una comitiva dispuesta a embargar lo último que les quedaba de esa vida de opulencia. La colección de relojes de Kenneth, un bolso de jade que valía más que el cuarto que rentaban,
la lujosa motocicleta de Arturo y la costosa computadora de Liliana. Devastado por ver cómo le arrancaban lo último que le quedaba de aquel mundo privilegiado al que creía pertenecer casi por derecho divino, Kenneth salió de ese humilde departamento que rentaban en un barrio popular, tan solo diciendo a Jade: «He fallado como jefe de esta familia. Ni se te ocurra salir a buscarme, yo estaré bien, y estoy seguro que ustedes estarán mejor sin mí». Los años de abandono y los últimos meses de miseria hicieron que Jade ni siquiera intentara detener a su marido. En la calle solo veía personas haciendo compras navideñas y disfrutando de la temporada, justo en el momento más infeliz de su vida. Parecía una cruel burla. Deseaba emborracharse para amortiguar su dolor, y así lo hizo, pero el poco dinero que tenía no duró mucho. Con el valor que el alcohol le dio, salió en busca de sus amigos y familiares, solo para ser rechazado. Sus conocidos a duras penas se querían dignar a hablar con él. Ahora que su amistad no les era de ninguna utilidad, no tenían ningún problema para demostrar el desprecio que siempre le habían tenido, pero que por conveniencia ocultaban tras una falsa amistad. Kenneth ya no tenía nada en el mundo. Todo lo que había considerado valioso e importante se había desmoronado como un castillo de arena. Sentía que su vida había terminado y no le quedó más que vagar por las calles. Pasaron 3 días y nadie podía imaginar que ese vagabundo que comía y dormía en la calle y en albergues de caridad, algunos meses atrás, era uno de los hombres más acaudalados y poderosos de la ciudad. Navidad y Nochebuena siempre habían sido fechas muy curiosas para la familia Pliego del Valle, pero la víspera de Navidad de ese año fue la más dolorosa que ningún miembro de la familia hubiese vivido jamás. Alrededor de las 6 de la tarde, el padre Luis se encontró a Kenneth sentado en un parque. Por poco no lo reconocía. Con la misma compasión que lo trataba cuando era niño, lo invitó a la parroquia, le ofreció un plato caliente de comida y algo de ropa, lo que para el ex empresario fue como un golpe devastador al poco orgullo que le quedaba. Pero el hambre y el frío eran mucho más grandes que cualquier dignidad. El sacerdote le dio techo y comida, y después de escuchar con atención la historia de Kenneth, Luis le preguntó: «Hoy es víspera de Navidad. ¿Estás seguro que no la quieres pasar con tu familia?». Con una mezcla de enfado y respeto, respondió Kenneth: «Claro que no, padre. ¿Qué cara les voy a dar después de haberles fallado de esta manera?». Con paciencia, el padre Luis respondió: «¿Pero qué acaso no sabes cuál es el significado de la Navidad, hijo?». Hastiado y moviendo la cabeza en signo de desaprobación, el vagabundo replicó: «En verdad que no estoy para esas tonterías. ¿Usted cree que me queda una pizca de fe en Dios después de todo lo que me ha pasado? Ya sé que dicen que es una fecha para estar con la familia, pero eso es solo una hipocresía de la sociedad para que uno gaste dinero o se sienta mal por no tener dinero para comprar regalos. Ya sé que se supone que se celebra el nacimiento de Jesús, pero es lo último que a las personas les importa. Además, he leído que los historiadores afirman que lo más probable es que Jesús ni siquiera hubiese nacido en estas fechas. Entonces no me venga con eso de la Navidad y su significado, pues yo sé que todo eso es una vil farsa en la que ya no creo más». Con una sonrisa pacífica y un tono sereno, el anciano clérigo contestó: «Tienes razón en todo lo que dices, hijo. Ciertamente no tenemos claro el día en que nació el Señor, y los pocos indicios con los que contamos señalan fechas muy distintas al 25 de diciembre. Pero, ¿sabes por qué se ha escogido esta fecha en específico y no ninguno de los otros 364 días del año? En ese conocimiento se encuentra el significado secreto de la Navidad». La pregunta dejó a Kenneth muy intrigado, pero algo inseguro de querer escuchar la respuesta, por lo que el párroco prosiguió: «Nada en esta vida es casualidad, y la sabiduría está disponible para quien quiera enriquecer su alma. Así que si tu corazón está abierto, te explicaré su significado ancestral. A partir del solsticio de verano, los días van siendo cada vez más y más cortos. Después del equinoccio de otoño, la noche se vuelve más y más larga que el día, ejemplificando así los ciclos de nuestra vida, en donde a veces estamos arriba y a veces abajo. En estas fechas el frío y la oscuridad parecen reinar y dominar sobre la luz, hasta que el 21 de diciembre
se podría decir que la oscuridad llega a su mayor esplendor, pues esa es la noche más larga del año y los 3 días siguientes el sol se mantiene en la parte más baja del cielo, como si estuviera derrotado. Y es justo el 25 de diciembre cuando una vez más el sol empieza su ascenso, como si renaciera, apareciendo poco a poco más alto en el horizonte con el pasar de los días. De la misma forma que el nacimiento de Jesús representó la esperanza y la promesa de Dios en los tiempos más oscuros, la Navidad representa la esperanza en los momentos más oscuros de tu vida. Ese es el significado verdadero, oculto y ancestral de la Navidad. El nacimiento de la esperanza, el resurgir de la luz después de la larga noche. La oscuridad es parte de nuestra vida, pues sin ella no podríamos valorar las bendiciones que tenemos, y de hecho, a veces es necesaria para deshacernos de los vicios a los que nos aferramos, que a pesar de ser nocivos, son dulces, cómodos y que solo con pruebas, a veces dolorosas, podemos erradicar. Es por eso que estas fechas son para reflexionar, para aprender de las penurias, de los errores y prepararnos para la lucha que nos llevará a retomar el calor y la luz, mientras atravesamos el frío del invierno. Yo sé que has perdido mucho, hijo, pero ahora nace la esperanza de recuperar lo que tenías. Esta vez de forma positiva, sin falsedades, sin máscaras y sobre todo valorando lo que realmente es importante en esta vida. Si estás dispuesto a emprender ese viaje, este es el día para hacerlo. Al terminar, el padre Luis salió de la habitación y dejó a Kenneth pensando por algunos minutos, después de los cuales salió en busca de su familia. Llegó la madrugada del 25 de diciembre, abrazó y besó a su esposa e hijos como nunca lo había hecho. Sabía que su suerte había cambiado y que había nacido la esperanza en su hogar, pues su pequeña hija Liliana, con lágrimas en los ojos, le confesó que recibir tanto amor de su papá era el regalo de Navidad que siempre había pedido. Esto fue solo la primera ficha que desató una reacción en cadena de aprendizajes y cambios que llevaron a Kenneth y a su familia a recuperar todo lo que perdieron, pero esta vez su felicidad no era una fachada, pues gracias a esa dura lección habían aprendido a lograr sus metas por medio del esfuerzo, la honestidad, la esperanza y sobre todo con amor. Por más que rezaba, su marido no cambiaba. Desde su nacimiento la vida de María estuvo llena de dificultades. Su madre falleció durante el parto y su padre, un hombre que toda la vida se había caracterizado por ser irresponsable, decidió dejar a su hija al cuidado de su hermana mayor Leticia, quien era madre soltera y con 2 hijos en su haber, pero que aún así se esforzó por educar a su sobrina como una más de sus hijos, inculcando en ellos una gran devoción religiosa. Desde pequeña María anhelaba las pocas veces al año que su padre la visitaba, pues jugaba con ella y de vez en cuando le llevaba uno que otro juguete. Los años pasaron y las visitas fueron cada vez más distantes entre sí. La niña lloraba mucho en secreto y cuando llegó a la adolescencia afirmaba, tratando de demostrar una falsa fortaleza, que ya no le importaba si su padre la visitaba o no, o si ya tenía otra familia. Pero en su corazón aún guardaba el anhelo de contar con alguien a quien llamar papá. La adolescencia de María llegó acompañada de grandes cambios en su conducta. Cada vez discutía más con su tía, a quien dejó de llamar mamá y comenzó a nombrarla tía Leticia. Se sentía atrapada e incomprendida y poco después de cumplir 15 años salió embarazada de un hombre 19 años mayor que ella llamado Joaquín, a quien tenía apenas 3 meses de conocer. Aunque por fuera demostraba miedo y arrepentimiento por el presunto accidente, en su interior estaba feliz, pues al fin tendría la oportunidad de ser parte de una familia como siempre había querido, lo que para ella era una familia normal. No pasaron ni 3 días antes de que la ilusión de María se desmoronara, pues empezaron los gritos, los golpes, las humillaciones, los celos y las infidelidades. Nació su primer hijo y las cosas, lejos de mejorar, empeoraron, pues Joaquín se molestaba porque su mujer ya no estaba disponible para atenderlo únicamente a él y demandaba que diera prioridad por atender sus necesidades antes que las de su hijo. Su madre adoptiva era la única persona con la que se podía desahogar, pero cada vez la visitaba menos, pues era desgastante escuchar los reclamos de Leticia, recriminándole por haber echado a perder su vida con ese hombre y exigiéndole que lo abandonara
abandonara, hasta que llegó un punto donde dejó de visitarla por completo. Todos le decían que dejara a su marido y oportunidades no faltaban, pues en muchas ocasiones ese hombre se fue de la casa y siempre era María quien lo buscaba, incluso llegando a la casa de las amantes de Joaquín para pedirle que por favor regresara con ellos. Nadie la comprendía, todos pensaban que era una tonta y por eso cada vez ella se aislaba más y más de las demás personas, incluidas aquellas que solo querían verla feliz. Y es que, aunque sabía que su vida era un infierno, ella sentía que no podría soportar un abandono más en su vida y nunca permitiría que su hijo creciera sin un padre como ella. Estaba dispuesta a sufrir lo que fuera necesario con tal de mantener esa familia normal de mamá y papá con la que siempre había soñado. Todo este martirio la orilló a retomar su fe y después de cada problema, de cada golpe y de cada humillación, recurría a sus oraciones, pidiendo que la divinidad interviniera a su favor, siempre terminando sus rezos exclamando con gran fervor: «Líbranos del mal. Amén». Pero aún así, su situación solamente empeoraba cada día más. Una fría noche de enero, María se encontraba sola en su habitación, preocupada porque su marido tenía más de 6 días que no ponía un pie en la casa. Gracias a los ponzoñosos rumores de sus vecinos, tenía muy claro dónde y con quién estaba Joaquín. La mujer estaba perdida en sus pensamientos, considerando todo lo que haría el día siguiente para evitar que el padre de su hijo los abandonara. En ese momento recibió una llamada. Era su hermana, muy preocupada, quien le informó que su madre estaba grave en el hospital debido a una severa intoxicación etílica. El temor a perder un ser querido fue suficiente para que por unos instantes se olvidara de su plan para mantener su familia normal y pasó 14 horas en autobús con la finalidad de llegar a la ciudad donde se encontraba su madre. Al llegar al hospital no se pudo contener y abrazó con fuerza a Leticia y le dijo: «Mamá, ¿ya estás mejor?». Hacía muchos años que Leticia no escuchaba a su hija llamarla mamá y con alegría le confirmó que se encontraba mejor y aprovechó para platicar con María del problema de alcoholismo que desde hacía algunos años la aquejaba. Sin embargo, al ver que su madre estaba fuera de las garras de la muerte, la mente de María gravitó de vuelta a pensar cómo recuperar a su marido. Aunque en apariencia escuchaba el relato de Leticia, su cabeza estaba en otro lado, hasta que la escuchó decir algo que le heló la piel. «Así es, hija, la verdad, mi vida cada vez estaba peor. No tenía dinero y las personas se alejaban de mí. Todo iba de mal en peor, sin importar cuánto pidiera a Dios que me ayudara. El alcohol era mi único consuelo. Pero sentir que por poco me iba al otro lado gracias a esta intoxicación hizo que me diera cuenta que Dios no puede bajar y quitarnos las cosas que nos hacen daño. En cambio nos manda esos pesares para que si no es por voluntad, por lo menos por dolor abandonemos esas cosas que tanto mal nos hace. Y por eso estoy decidida a dejar el alcohol, pues me he dado cuenta que solo me ha traído males a mi vida». Fue como si una venda cayera de los ojos de María. Comprendió que todos los maltratos, infidelidades y humillaciones en realidad eran mensajes que le decían que se alejara de esa persona y que las veces que tanto su marido como su padre la abandonaron, en realidad era la respuesta a sus oraciones cuando con fervor suplicaba: «Líbranos del mal». La trampa para monos. El cálido beso del sol sobre tu rostro, el calor húmedo de la selva tropical sobre tu piel, el abrumador olor a naturaleza y tierra mojada, el lejano cantar de las guacamayas, ahí se desarrolla nuestra historia. En una remota jungla, secreta para la mayoría del mundo y llena de maravillas, solo los nativos y los más experimentados exploradores conocían el camino para llegar a ese paradisíaco rincón de la tierra. Ese era el hogar de una extraña y maravillosa raza de monos, con ojos resplandecientes como brillantes, agilidad inigualable y un pelaje mucho más suave y bello que el mink.
lo que los convertía en la presa predilecta para los pocos cazadores sin escrúpulos que sabían dónde encontrarlos. Sin embargo, la característica más sobresaliente de estos primates era su inteligencia, la cual en muchos sentidos era similar a la de los humanos, por lo que podían utilizar herramientas primitivas para escapar de la mayoría de trampas. Eso, aunado a su prodigiosa agilidad, los volvía casi imposibles de atrapar. ¿Quién lo diría que esa inteligencia tan parecida a la del humano sería su perdición? Un ingenioso y desalmado cazador estuvo estudiando a los primates por mucho tiempo, analizando sus conductas y costumbres, y diseñó la trampa perfecta, con el cebo perfecto. Era un frasco redondo de poderoso cristal blindado, redondo como una pecera, pero con una boquilla angosta, en la que con solo un poco de soltura cabía una mano de esos maravillosos monos. En el interior del artilugio de cristal se encontraba una réplica perfecta de una banana, hecha en su interior de metal. Esa carnada atraía muy particularmente a la preciada presa del cazador, y cuando los primates metían cualquier extremidad para tomar la apetitosa fruta, quedaban atrapados. Eso daba tiempo suficiente al mal hombre para salir de su lejano escondite y asestarles un golpe letal con una arma contundente, pues cualquier arma de fuego o punzocortante dañaría la valiosa piel, reduciendo considerablemente el precio de su tesoro. En la aldea de los monos se empezó a correr el rumor de una trampa perfecta, de la cual, por más que lo intentaras, era imposible escapar. Todos estaban aterrados. Sin embargo, cada día más y más de los compañeros caían en la diabólica invención. Entre todos los simios había uno que llamaban Flaco. Era bastante raro y diferente de sus hermanos. Se caracterizaba por tener ideas inusuales que los demás tachaban de fantasiosas, ingenuas o llanamente tontas. A pesar de esto, Flaco tenía un gran cariño por su clan y se dispuso a descubrir cómo escapar de esa terrible trampa. Deambulaba por la cálida selva tropical cuando se encontró el condenado frasco. En su interior había un brillante y apetitoso plátano. Sin embargo, raro como era el joven primate, lejos estaba de obsesionarse por ese fruto como el resto de sus hermanos. De hecho, era el único que no le tenía un gusto particularmente especial. Lo que en realidad llamó su atención fue el extraño bulbo que parecía estar hecho de la cristalina agua de una cascada, mismo que rodeaba a la banana. Lo examinó por unos instantes y por fin metió su mano dentro de la trampa de cristal. En cuanto lo hizo, escuchó las aceleradas pisadas del cazador. Con el plátano aún bien sujetado, intentó sacar su mano del frasco, pero le fue imposible. Había caído en la infernal trampa de la que nadie podía escapar. En ese momento vio al cazador, cargando un amenazante garrote. Con el pánico corriendo por sus venas, volvió a intentar sacar su brazo de la trampa, pero con el mismo resultado. Fue entonces cuando se dio cuenta que el largo plátano chocaba con las paredes y la angosta boquilla del frasco. Sin pensarlo más de un milisegundo, soltó la falsa fruta en el momento justo para escapar del golpe letal, y con su gran agilidad escapó de lo que hubiera sido el final de su camino. Flaco corrió con sus hermanos para contarles de su descubrimiento. Con emoción les explicó que lo único que tenían que hacer para salir de la trampa era soltar la banana. Todos lo comprendieron y se asombraron del sencillo pero efectivo artilugio humano. Pero después rieron de lo absurdo que era. No lo podían creer, pero si solo tenían que dejar ir la valiosa fruta, ¡qué tontería! Así es, una gran tontería, pues las desapariciones continuaron, ya que, aunque todos sabían que solo tenían que soltar su tesoro para liberarse, seguían aferrándose a él, lo que les costaba la vida. ¿Quién lo diría? Que esa inteligencia tan parecida a la del humano sería su perdición.